Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta tercera reunión de nuestro Simposium de la Fe. ¿Se puede vivir la fe en nuestro tiempo? Este es el tema que nos va a compartir Álvaro Miranda. Álvaro se ha integrado hace unos cuantos años aquí en nuestra parroquia, pero tiene ya una muy buena experiencia en la evangelización, especialmente a través del sistema integral de nueva evangelización en otras comunidades, y también aquí en nuestra parroquia ha estado colaborando. Ahora él nos va a compartir este tema. Le damos la bienvenida. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Bien, está tu micrófono, si gustas iniciar con una oración. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con una oración con aquel que nos inspira, con aquel que nos mueve, con aquel que nos incita, con aquel que nos empuja, ¿verdad? Cuando uno ya tiene ese conocimiento de la presencia real de Dios, es decir, todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, como decía el Padre Benjamín, de diferentes formas. Podemos tener inicialmente ese encuentro, aunque sabemos que hay una sola, pero de diferentes formas. Entonces es menester para nosotros siempre, para las cosas de Dios, hacerlo en una oración y pedir la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Espíritu Santo, la consagración completa y absoluta de todo cuanto somos, para que te dignes ser en adelante nuestro guía en todos nuestros pensamientos, deseos y obras. Nos abandonamos por entero a tu divina inspiración y queremos ser dóciles a ella. Espíritu Santo, dígnate formarnos en María y con María, según el modelo de toda perfección, que es Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, condúceme, abrázame, inspírame, purifícame, santifícame, gobiérname. Dame tus gracias, Señor. Dame las virtudes que necesito. Destraba mi lengua. Vacía mi mente de cualquier conocimiento humano y llénalo de tu presencia. Espíritu Santo, que eres Dios, protégeme y protege a todos aquellos que de manera valiente asumimos el compromiso de servir a Jesús, agradar al Padre con la compañía de María. Permítenos, Espíritu Santo, conocer tu santa voluntad. Danos sabiduría, consejo, discernimiento y claridad de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Como ya los que estamos viniendo nos damos cuenta de que esta es la Semana de la Fe, ya nos han hablado de los elementos de la fe, para esta certidumbre nosotros de qué es fe. Pero en sí, ¿qué es la fe? ¿Cómo podríamos nosotros saber qué es fe? Porque la fe no es irse al puro conocimiento. La fe no es simplemente pretender, porque soy, lo digo con respeto, porque soy catequista, porque ahora siento varias veces, por la cuestión esta en la que estamos viviendo, no nada más nosotros, o
sino el mundo entero. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿se puede vivir la fe en estos tiempos? ¿De verdad lo que yo estoy tratando de descubrir o de pedir o de discernir es fe? ¿O es una necesidad física de que alguien venga y me salve y me ayude? De que alguien esté a mi lado y me diga, tú síguele, tú síguele. Que a final de cuentas, les aseguro, eso no va a servir de mucho, ¿eh? Porque nosotros lo que necesitamos es una fuerza que trascienda. No una fuerza, porque palmaditas hasta entre los amigos se dan. Y eso, créeme, no te salva de nada. Es más, en ese momento tú puedes sentir gran consuelo, aparentemente, pero al rato ya no sientes eso y vuelves a tener esa sed y esa necesidad. Entonces yo me preguntaba, ¿se puede vivir la fe en estos tiempos? Y si no se puede vivir, ¿por qué no se vive? Y si se puede vivir, ¿cómo se vive? Yo te pregunto, aunque no tienes la obligación de contestarme, ¿crees que se pueda vivir la fe en estos tiempos? Yo estoy convencido que sí. Y que es un momento propicio para demostrar a mí mismo, por la fe de quien yo creo, de quien yo vivo, de quien yo dependo, a quien le pertenezco, es un momento preciso para yo confirmarme en la fe, con la gracia de Dios, desde luego, pero el reto lo estoy asumiendo yo, ¿verdad? Así como el querigma ha sido o fue ausentado durante muchísimos siglos en la predicación de la iglesia, en la predicación del evangelio, porque se ausentó eso, se quitó mucho tiempo, no se predicaba lo que es el querigma. Yo creo que ya estamos entendiendo a estas alturas lo que es el querigma, ¿o me equivoco? Sí estamos entendiendo, ¿no?, lo que es el querigma. Y el querigma vamos a hacerlo para que nos quede más claro todavía, a resumirlo bien concreto. Es la encarnación, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor, porque no lo vamos a dejar crucificado. El querigma comienza a partir de que el Señor es crucificado y resucita. Ahí es donde empieza todo ese misterio, donde empieza toda la necesidad que tiene uno del querigma. Entonces, así como el querigma fue ausentado muchísimos siglos, yo pienso que el gran ausente en esos tiempos de pandemia, pero ya varios añitos antes, ha sido la fe. ¿Por qué? Porque recibimos una fe que no maduramos. Recibimos una fe, pues yo diría que ni inicial, sino incipiente, porque muchos ni siquiera estábamos conscientes de lo que habíamos recibido. Decía San Agustín, bueno, es que tu padrino te llevó, tu padrino te dirigió al templo, te dirigió a la iglesia, tu padrino te llevó a que te bautizaras. ¿Sí? ¿Y luego qué? ¿Ahí se quedó? Eso lo decía San Agustín. Por eso es la necesidad del padrino. Cuando yo daba pláticas presacramentales, vas descubriendo, por ejemplo, San Agustín es un gran referente en esto de los sacramentos de la Iglesia Católica, y él menciona mucho esta parte que es muy importante de la fe. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, ¿sí trajeron Biblia? ¿No? Bueno, entonces se las voy a decir. No la vamos a leer porque nos vamos a tardar mucho tiempo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, se van a acordar de esta parábola, que una viudita, por ponerle el sentimiento, ¿no?, pero una viuda pobre, iba constantemente a la casa del juez a tocarle y a pedirle que le hiciera justicia contra el vecino que necesitaba ya que le hicieran justicia. Y va persistentemente, va constantemente. Y el juez pues no creía en nada. Yo creo que ni en la misma justicia creía el juez, menos iba a creer en Dios. Y nos dice en el Evangelio de San Lucas,
palabras de nuestro Señor, que el juez determina al final de pensar, dice, bueno, ya le voy a dejar, ya le voy a hacer caso, porque ha estado bien y bien y bien y viene, y pues ya mejor lo vamos a atender. Y ya la atiende a la viudita. Y entonces Jesús les dice, si eso lo hace una persona que no cree en Dios, que es, digamos, mala, ¿qué no hará Dios por ustedes? ¿Qué no hará Dios por ustedes? Y se pregunta a nuestro Señor Jesucristo, dice, literalmente dice, si este hombre hace justicia así, ¿creen ustedes que Dios no les hará justicia? Pero termina la pregunta y es a donde yo quiero llegar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? A mí cuando yo la primera vez que escuché esa pregunta, lo lógico, digo lógico ignorantemente, era que si eres Dios, pues si Él es Dios, pues Él va a saber cómo va a estar el mundo. No. La pregunta es así porque se la hizo. En la parábola se las hizo directamente en la parábola, pero a sus discípulos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Y esta pregunta, yo sí te invito a que tú la razones, la reflexiones, pienses a cómo estamos, a cómo está el mundo. ¿Realmente la fe se va sosteniendo? ¿La fe realmente va creciendo? ¿O está estática? ¿O se está cayendo o diluyendo? Que sería lo más triste, que se diluyera, es decir, se te va y ya no hay manera de recuperarlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 176 y 177, nos dice que la fe es una adhesión entera del hombre a Dios, del hombre a Dios, porque Dios se revela como Dios. Hagan de cuenta que se muestra y exige, en la manera de exigir de Dios, con amor y misericordia, de exigir del hombre una respuesta. En el número 177 dice el Catecismo de la Iglesia Católica, creer entraña pues una doble referencia. Una es a la persona y a la verdad, y de la verdad para la confianza de la persona a la que se le está invitando o quien es el que está hablando. Para acabarlo pronto y con palabras muy sencillas. Fe es creer en Dios y creerle a Dios. Si yo creo en Dios, estoy aceptando que Dios me está haciendo una invitación, que Dios me está pidiendo algo, que Dios quiere intervenir en mi vida. Pero creerle a Dios es decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Sí, creo. Sí, te acepto en mi vida. Sí te abro la puerta de mi corazón. Sí quiero ser tuyo. Sí te quiero pertenecer. Sí creo en ti. Y entonces, ya creyendo nosotros, ahí viene entonces ya esa relación que va a hacer que nuestra fe vaya no nada más progresando, sino alimentándose y vaya siendo muy recurrente en nuestro caminar diario. La fe no nada más se demuestra cuando rezo el rosario. La fe no nada más se demuestra cuando vengo a misa, porque a lo mejor vengo a misa, pero mi mente está en otro lado. Como decimos, a veces nomás hacen presencia, ¿verdad? Es que no vienen a misa, pero no están en la misa. La fe no nada más es tener un acto de piedad. No nada más es eso, será parte de la fe. La fe, hermano, te lo digo así como va. La fe es entregarte a Dios. Pero yo soy un hombre, soy una mujer lleno de pecados, lleno de debilidades, lleno de defectos. No estamos hablando ni de tus debilidades, ni de tus defectos, ni de tus pecados, sino de lo que tú eres y crees, porque al creer en Dios estás dispuesto a hacer. Que nos falte, como decía San Pablo ayer, ¿verdad? No les daba yo el bocado, les daba lechita porque pues se me iban a atragantar. Pero la fe tendrá que ir caminando y avanzando. La fe no se vive solo, La fe se vive mínimo con otro, mínimo.
En esta relación aquí estamos viendo que es Dios y el hombre. Pero después de eso el hombre solo no puede vivir la fe. Tiene que venir otro para acompañarlo, para compartir, para crecer, para asegurarse, para estar cierto de que sí eso es lo que está viviendo, que sí esa es la fe. ¿Cómo va a comprobar él su fe? Si Dios le pide ser amado, ¿qué tiene que ser el que tiene fe? Amar. ¿Y a quién va a amar? ¿Sus ideas? Como ahorita lo vamos a ver. ¿Va a amar su sabiduría? Limitadísima, pero él cree que es sabio. Entonces necesitamos de personas, de otras personas, para creer. En la misa nosotros podemos ver cuando recitamos el credo, pero no dice uno, hablamos en lo individual porque yo no estoy hablando por los demás, cada quien lo tiene que manifestar, ¿verdad? Pero todos decimos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo que nació de María Santísima, creo en el perdón de los pecados, en fin, creo, pero todos. Yo nada más, de lo poco que conozco, hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, muy íntimo amigo de San Juan Pablo II, 13 años vivió preso así en la oscuridad, coreano del norte, Francisco Javier Nguyen Mantuan. Él celebraba la misa solo porque no había con quién, pero en ese momento solo. Cuando la primera oportunidad que tuvo de que lo trasladaran de un lugar a otro, iban en el barquito y dándole la vuelta. Saben que Vietnam pues, es como una isla, ¿no? Iba en el barco y había musulmanes, había protestantes, había de todo. Y él se puso a celebrar la misa y empezó a hablarles a todos. ¿Saben qué pasó? Que todos los que iban con él en ese barco se convirtieron, se hicieron católicos. ¿Por qué? Porque también él sabía que la fe no se puede aguantar solo. Pero imagínense, 13 años, sabemos que no estaba solo, que estaba con Dios. Le mandaban en una cajita de cerillos, le mandaban una hostia y le daban, pero un popotito de vino, y él vería cómo le hacía, pero en la mano celebraban la Santa Misa. Entonces, yo digo, si tenemos héroes celestiales y no son de otra época, son de este tiempo, pues a nosotros, ¿qué nos está pasando con nuestra fe? Y digo que no está pasando porque cuando se ha experimentado la misión, los mismos católicos son los que rechazan. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? Ya para cortarle nomás la introducción. ¿Cuántos venimos a misa? Primero nos dijeron que 50. Uy, pues no, 50, no, ¿cómo? 50 son muy poquitos. Ni siquiera llegamos a los 50 en las misas, es una tristeza. Entonces la fe. El otro día contábamos en la misa de la mañana, a las 9:30 de la mañana, de las 8:15 de la mañana, y éramos 16. Pero eso sí, todos ponen el grito en el cielo. ¿Cómo nomás 50? Pues ya les gustó quedarse ahí. No critico ni juzgo, pero hay que ir midiendo nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? En ese vivir nuestra fe, nosotros nos topamos con muchas circunstancias que nos deberían de hacer cuestionar. Olvídense de la pandemia, no voy a hablar yo de la pandemia ahora. Pero sí te voy a hablar, por ejemplo, de aquellos que hacen creer, porque creen que lo que ellos plantan es sabiduría y no es sabiduría, es el mismo demonio que está actuando. Pero ellos hacen creer que son los que saben más, que son los que saben qué te conviene, que son los que saben qué va a pasar con la humanidad, que son los que saben qué debíamos nosotros de pensar, qué línea de pensamiento tomar, qué criterios seguir, cómo actuar ante tal o cual circunstancia, qué es correcto, qué es incorrecto ante los ojos de los demás, ante la sociedad, y sobre todo nos quieren decir qué es lo que tenemos que hacer. Miren, estudiándole por ahí de los años 60, porque el aborto empezó poquito antes de los 60, pero ya empezó una serie de registros por ahí del 63, 64, tomados desde el 64 hasta el 2003, nada más
en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos, ya llevaban más de 17 millones de abortos. Y nosotros, aquí admirados, digo, es de cuidado, pues, no estoy minimizando como algunas personas, pero es que eso no puede ser posible, que estamos dejándolo más, por lo menos. ¿Tú en qué te has visto envuelto para no favorecer el aborto? Eso es algo que no nos lo quita nadie, eso existe. La eutanasia. Nosotros antes de las elecciones, yo lo puedo hablar abiertamente como laico, antes de las elecciones sabíamos que no puedes votar por alguien que no está a favor de la vida porque es contra Dios. ¿Y qué pasó? Ahí estamos sufriéndole. En Bélgica hace unos 3, 4 días se les tuvieron la brillante idea, ¿verdad?, de abortar. ¿Ustedes saben qué es la eugenesia? ¿No? Díganme sí o no, pues es la búsqueda de la perfección del ser humano. Entonces en Bélgica se acaba de aprobar una ley, bueno, no aprobar, sino se propuso por todos los científicos, entiéndase, doctores y todos los que están en la cuestión de la salud, y que si la criatura venía sin comprobar, porque no se puede comprobar, sin comprobar que esa persona, el bebé, porque le dicen feto, pero ya en un sentido peyorativo, se le dice feto, bueno, cuando menos feto, no aquí que le llaman un montón de células, que los que no vinieran bien, aunque no se comprobara, que los abortaran. Así, no es de que si quieres, es de que los abortaran. ¿Ustedes se imaginan el terror que va a tener una madre o alguien que se case y quiera tener una familia? A lo mejor hasta por el terror van a hacer mal el bebé, porque todo eso afecta a la mujer. Están pretendiendo ahí en Bélgica autorizar la eutanasia. Eutanasia, que el primer país que autorizó la eutanasia fue Holanda. Pero la eutanasia al principio se puso para las personas de mucha edad, digámoslo así, y que ya no tuvieran remedio, que ellos decidieran pues ya no querer vivir. Qué buenos, porque al menos le piden su opinión. ¿Cómo ves? ¿Te matamos o no te matamos? ¿Te desconectamos o no te desconectamos? Pero ahora se acaba de hacer con una persona joven, 18 años. Eso es lo que quieren ellos, que nosotros nos comamos. Ay, sí, pues es para que sufre. De hecho hay una película que parece que iba para ser un hit, creo que se llama Tú antes que yo, algo así, de una relación de un hombre rico con una muchachita que es la que lo cuidaba, y él terco que se quería morir, y pues sí, terminó por morirse, ¿verdad? O sea, por matarse, por dejarse morir, por aceptar, porque él le puso en su testamento que él, pues ya, lo mataran. La iglesia, más aquí en Guadalajara, se opuso a que pues fuera la gente a verla, ¿no? Pero ¿qué creen? Ahí va el morbo, a ver de qué se trata, ¿verdad? No fue un hit, pero ese tipo de pensamientos son los que nos están poniendo a nosotros. Eso hablo de lo durito. El Papa Benedicto XVI en su momento hablaba él del reinado del relativismo. El relativismo es todo aquello que no tiene, bueno, te hizo sentir mal, pues no, pero es que la verdad sí tenía necesidad de hacerlo. Ah, no hay problema, no te preocupes, está bien, así fue. Oiga, es que tuve necesidad de abortar porque, pues es que el doctor me dijo que mi embarazo era de alto riesgo, entonces dije, no, mejor lo quito. No te preocupes, total, pero tú estás viva, ¿verdad? Eso tampoco está muy bien. Ahora el Santo Padre Francisco habla también de la colonización de las ideologías, es decir, aquel que tiene una línea de un trayecto de pensamiento, pues también agarrarlo nosotros. Pero yo quiero manipular esa ideología. Y ya ni hablamos de cosas más graves porque entonces nos vamos a ir así. Pero ustedes nada más pónganse a pensar todo lo que está sucediendo fuera de esto. O sea, todo sigue sucediendo y sigue avanzando de manera terrible.
Y nos están distrayendo con esto. Ciertamente sí existe, hay que tener el riesgo, y hay de aquel que no lo tenga, por amor de Dios, porque si yo, por ejemplo, digo, yo traigo mi cubrebocas, si el que va a viajar conmigo no lo tiene, pues será problema de él. ¿Por qué? Porque sube gente y baja, ¿no? Pero yo estoy poniendo lo mío. Entonces, esto es lo que ellos quieren hacernos creer, que así está el mundo. Ya no hablemos de un nuevo orden mundial, porque ya eso está mucho más tardado. Lo que pretenden hacer, yo lo nombraría como el reinado de las 4 P's, de la P: poder, placer, parecer y poseer. Porque eso es lo que le están metiendo a todo mundo. Con que tú tengas, con que tú disfrutes, con que no te falte y con que no des tampoco porque es tuyo y tú te lo ganaste. Entonces así vámonos. De hecho, ¿cuánta gente no hay que piensa, es que no le puedo dar a este más o a esta más porque a mí me ha costado mucho trabajo? Yo padecí desde chiquito, yo he sido así, y no, por eso tengo lo que tengo. Yo nada más haría una pregunta, se le he hecho a varios y siempre se quedan callados, no me contestan. ¿Y a ti quién te dio la capacidad para hacer lo que has hecho? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la perseverancia? ¿Quién te fue guiando para tener lo que tú tienes? Que lo tienes bien merecido. Pero no, te lo dieron a ti de gratis y tú no lo hiciste por tus propios méritos. Y aquí es donde entramos con un problema muy fuerte. Pensar que todo es por el conocimiento y la sabiduría del ser humano. Eso como observación, eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios, pues digo, Él no se va a espantar, pero pues decirlo de una manera humana, terroríficamente está viendo cómo nos estamos desgraciando unos con otros. Y por ese tipo de pensamientos, muchas veces, miren, por una falta de compromiso, y la falta de compromiso no es más que una fe débil o una ausencia de fe, eso es así de simple. No hay otra cosa, no hay otra forma de cómo llamarle. Es una ausencia de fe. Porque si yo creo en Dios, obviamente, pues no es lo esperable, pero vas a pecar. En este caminar, en este transitar, pues donde quiera te vas a tropezar. Con lo que sea te vas a tropezar. Entonces, nadie se crea como que muy limpio. Nunca. Yo lo viví y es uno de los errores más terribles que como persona puede pasar, porque fíjense, el remordimiento de conciencia es una autodestrucción y eso no es de Dios. El arrepentimiento del pecado es bueno y es sano, pero el remordimiento de conciencia sí que te va lacerando, que te va desdichando por dentro. Eso ya no es de Dios. Pero Dios se pone. Dios se abre. Si Dios ya nos está manifestando en esta semana que estamos aprendiendo cómo Él es capaz de perdonar. Vamos a ver qué es lo que nos da Dios para intentar contrarrestar esto. El éxito es innegable, pero yo digo intentar porque nosotros hay que poner el esfuerzo. En una carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, ¿alguien no trae Biblia? ¿Nadie? Por favor, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 31. Una como palabra de Dios, la segunda y la tercera ya como estudio para que no haya tanta preocupación por la formalidad, ¿sí? La primera como palabra de Dios. Adelante, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías.
Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, como estudio, por favor, ¿no lo quieres repetir? La misma cita. Habla, Señor. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios como ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada,
para reducir a la nada lo que es, y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, vamos a entrar un poquito en breve contexto de cómo estaba la situación allí en Corinto. Corinto primero es un puerto que pertenece a Grecia, digamos que relativamente cerca a lo que es Atenas. Siendo un puerto muy importante, por cierto, porque era como el paso, ¿verdad?, para subir a Roma o para irse a lo que sería el Medio Oriente. En ese puerto, lo que más prevalecía eran los judíos y eran los griegos, pero entre los dos prevalecían más los judíos. Nosotros hemos estado aprendiendo que desde el Antiguo Testamento y lo que vamos leyendo, las citas que se van presentando, ¿por qué se les dice judíos errantes, verdad? Porque andaban por todos lados. Más con la diáspora, cuando se fueron, los expulsaron y los mandaron a otro lado, pues a donde fuera. Entonces entre ellos se buscaban, ¿para qué? Para seguir adorando a su Dios y después pues volver a ser comunidad y vivir con ellos. Bueno, en el puerto de Corintio, muy importantísimo ese puerto, pues no nada más había judíos y griegos, es entendible, había de todo tipo y de todas las naciones. Había personas, por ejemplo, de la India, había personas del Medio Oriente, había extranjeros que nada tenía que ver con ellos dos. Podemos decir o atrevernos a decir que Corinto era un puerto pagano, o una ciudad pequeña pero pagana. Entre los dos, entre los judíos y los griegos, había una gran disputa, porque mientras los griegos se basaban mucho al conocimiento, en la búsqueda de la sabiduría, los judíos estaban todavía tristes y desilusionados y al mismo tiempo ilusionados porque seguían esperando a un Mesías fuerte, a un Mesías poderoso que los iba a liberar. Ese era el estatus. Pero a Pablo, un poquito antes de aquí, le llega la noticia de una tal Cloé. No se dice si era discípula de Pablo, pero al hacerle caso a Cloé, dice que los de Cloé, quiere decir que a los que ella tenía a su cargo, no sabemos de qué importancia pudieran tener, pero los que ella tenía a su cargo, dan testimonio y le envía a Cloé, a Pablo, este problema que es una disputa en cuestión de fe, pero el problema mayúsculo era que había diferencias, había quien no había entendido el vivir, ahora sí que comunitariamente, no lo habían entendido, y al no entenderlo empiezan las preferencias, las diferencias, y quién tiene la razón, como lo que vimos hace ratito, lo que hablé hace ratito, y quién tiene la culpa, y unos que buscando la sabiduría y diciendo esta es la solución, así debe de ser. De hecho, los griegos eran tan aferrados a ese conocimiento que uno de los fracasos, por decirlo así, de San Pablo es cuando va al Areópago y él pues va impresionado, cuántos monumentos al dios fulano, al dios sutano, al dios mengano y al dios desconocido, nos explicaba ayer el padre Roberto, pues ahí está el dios desconocido. ¿Y cuál creen que fue el resultado de Pablo? Pues nada más agarró dos, Priscila y Aquila, que se dedicaban al mismo oficio que Pablo, y por eso Pablo va a defender mucho al que no seas atenido, al que te dediques a trabajar. Tan tajante es que llega a responder él, el que no trabaje, es que no coma. Entonces, nada más agarró eso. ¿Por qué? Porque Pablo se quiso poner al nivel, pues aquí son doctos, son sabios. Pablo siempre un personaje
de nacimiento romano, salud, de sangre judía, ¿verdad? Entonces, él tenía todo ese conocimiento que se requería para ser un gran personaje, un tipo importantísimo. Pues Dios lo fue preparando para eso, ¿verdad? Pero ese fue uno de los problemas y Pablo entonces empieza a ver que lo que él les dijo no hicieron caso. Pensando en que ya había dejado una pequeña... No crean que las comunidades que fundaba Pablo eran de 200, 300 personas, no. Eran comunidades como la de nosotros. ¿Cuántos somos? Como 6 o 7. Pero así se empieza, ¿no? O sea, son pequeñas comunidades que después van creciendo, se van desarrollando por la gracia de Dios. Entonces, ese es el breve contexto en el que están. Por eso Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. A mí me escogió, a mí se me aparece el Señor en el camino a Damasco, el Señor me toma a mí, no me pide prestado ni me pide mi opinión, me toma a mí literalmente para predicar. ¿Y qué predica Pablo? La cruz. Eso es lo que predica. La centralidad del mensaje paulino siempre va a ser la cruz. Y dice, no les prediqué con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo, es decir, con eso yo no me meto. Eso es real, eso así fue y no hay que ni quitarle ni ponerle. Eso es lo que yo les prediqué a ustedes. Dice, pues la predicación de la cruz es una locura, pero es una locura para los que se pierden. ¿Y quién estaba perdido? Los judíos. ¿Y quién más estaba perdido? Pues los griegos, porque ni a Chana ni a Juana les llegó el mensaje. Dice, más para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura, Pablo era un hombre sumamente preparado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, sumamente, exageradamente preparado, bajo las órdenes de un maestro Gamaliel, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y conocedor de las Sagradas Escrituras. Entonces a él no le costaba mucho encontrarle el presente de Jesús en su momento, el querigma en ese momento, y tomar las profecías que se cumplían en Cristo Jesús, y toma del Salmo 33 esto que dice, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Eso hace Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios nos quiere derrotados, hermanos. Dios no nos quiere con un conocimiento ni sublime, ni un conocimiento que nos haga llegar al extremo de ser soberbios. Miren, es bien fácil llegar a sentir el vientecito suavecito de la soberbia. Y más cuando tú le vas a hablar a alguien que no conoce de alguna cosa y tú llegas aparentando que conoces todo. Te sientes el indispensable. Pues Pablo nos está diciendo que no, que eso no sirve de nada. Por eso dice la Sagrada Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio? Dice el Salmo. ¿Dónde el docto? Aquel instruido, aquel que cree que conoce todo. Y luego ya Pablo continúa, ¿dónde el intelectual? Que se ciña a simples criterios humanos, es decir, aquí se le echa como a los griegos, ¿verdad? Que a puros conocimientos humanos quiere y cree que tiene la razón. No. ¿Y dónde que hay grandes pensamientos? Y en ese tiempo ya había grandes pensamientos en la cultura griega. Y luego todavía dice más. Aquí parece que, no parece, más bien Pablo, al hablar de esta sabiduría humana, la dice en un sentido peyorativo, es decir, como corregido, pero de manera exigente, como que burlándose, pues, de qué sabiduría es esa, sabiduría humana. Por eso nunca conocieron a Dios, porque no se hicieron humildes, sencillos, y se cayeron para poder aceptar la divinidad de Dios. Por eso están con ese problema. Dice, de hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría. O sea, estas personas quisieron salvar, Dios quiso salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. O sea, ¿estamos locos todos los que hablamos del querigma? Sí, sí estamos locos, de verdad.
¿Cuántos creyeron en nuestra predicación? ¿Cuántos? Tocas la puerta y ¿cuántos te dicen? Raros, pero no vas buscando el montón, ni la cantidad, sino la calidad. Cuando tú te entregas a Dios, te das cuenta de lo que Dios es capaz de hacer. Cómo los tiempos los conjuga, los mueve, de suerte que a ti esa experiencia te va a tocar, es más, quieras o no. Es como la vocación. La vocación es un llamado de Dios, te guste o no te guste, ya te dijo. No te preguntó, es un llamado. En alguna ocasión, estando en misión, pues andamos en todas las casas. Fuimos a una casa y no nos abrieron, y ya era la última casa. Y dijimos, bueno, pues ni modo, no abrieron, vámonos. Y voltea quien iba conmigo y me dice, oye, ya llegaron. Pues ya estamos aquí, vamos a regresarnos. Y nos regresamos. Ya tocamos, hola, somos misioneros católicos, venimos de la parroquia tal, y queremos darte un mensaje en breve, 7, 10 minutos, no es cierto, te tarda más, pero pues si les dices más, menos te reciben, ¿verdad? 7, 10 minutos. Permítame, ya entra y va con el esposo, sale el esposo. ¿Católicos? Sí, somos misioneros católicos. A ver, pásele, ya entramos. Empezamos a dar el querigma, porque es en orden, el querigma tiene varios elementos, de la centralidad es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Del Cristo en la cruz y la resurrección, obviamente. Cuando empiezo yo a darle el querigma, a empezar a experimentar el amor de Dios, porque ni siquiera acabé de darle el querigma, empieza a experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, su misericordia, el reconocer los pecados, el entrar en una metanoia, en una conversión ya dispuesta y disponible, para que al final te encuentres con Cristo. Esta persona, el esposo, empieza a llorar, pero yo lo veía así medio raro, y empieza a llorar, y se va a su cuarto, y dice, discúlpame, se va al cuarto porque sonó el teléfono, y está llamando, no, es que no puedo, es que son casas chiquitas, y uno, aunque no quiera, pues y luego la oreja de burro, pues oyes, ¿verdad? Entonces, me dice la señora, dice, a ver, déjeme ver, es que no viene. Y digo, bueno, está bien. Y me dice, es que está llorando. Le digo, dile que se puede entrar. Pues ahora sí que de uno a uno, ¿verdad? Total, ya hablo con esta persona y él me dice, ¿qué crees que estoy pensando en hacer en este momento? No, pues ni idea. Suicidarme. ¿Pero por qué te vas a matar? O sea, pues ¿cuánto es lo que debes? En ese tiempo, no me acuerdo, eran como 29,000 pesos o 19,000. Era una cantidad que yo dije, no, rápido, éramos como 200 misioneros. Dije, no, pues sí, a ver cómo lo hacemos, pues lo juntamos, ¿no? Digo, no, mi hermano, tú vales mucho más que eso. No, mira, nosotros podemos ayudarte. Nosotros, pues somos enviados por Dios, pero no nomás para darte un mensaje que te ponga alegre, también para ver qué te podemos servir, ayudar y todo. Y ya, pues estuve platicando con él. Ya le dije, pues ve con el señor cura y ve allá y habla con él. Sí fue, bendito sea Dios. Sí fue, se le ayudó, ya no me dijo el padre, pues si le pagó, no le pagó lo que le debían, pero sí se le ayudó. Entonces, estas cosas que solamente la persona que le abre el corazón a Dios sabe que no hay de qué hacerte grande ni de qué sentirte grande. En tiempo de misión eres un servidor, eres un transeúnte para el Espíritu Santo, eres un pasador de su poder, nada más. Y cuando no es tiempo de misión, acostúmbrate a que sigue siendo eso. Bueno, entonces dice aquí que Él quiso salvar a los que nosotros hemos abierto el corazón. Y digo nosotros, porque todos estamos implicados. Bendito sea Dios, la misma constancia, aquí está. Algo nos ha de haber visto Dios. Dice, porque la locura divina es más sabia que las personas.
y la debilidad de Dios, como si Dios pudiera estar loco y como si Dios pudiera estar débil. Pero es un ejemplo muy propio y apropiado de San Pablo, que dice, si Dios estuviera loco sería mucho más sabio que todos juntos, y si Dios pudiera ser débil sería más fuerte que todos juntos. Así es Dios. Dice, de este modo ningún mortal podrá alardear de nada delante de Dios. De Dios nos viene que estés en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios. Pero no nada más lo hizo sabiduría, lo hizo justicia, santificación y redención. Eso es lo que hizo en Cristo. El que esté adherido a Cristo Jesús, entonces tendrá que tener estas cualidades: sabio, justo, santo y redentor. Pero haber experimentado primero la sabiduría en Él, la justicia en Él, la justicia de Dios, la santidad de Dios y la redención de Dios, es decir, el perdón, la misericordia, la bondad de Dios en nosotros mismos. Así que como termina Él, el que se gloríe, pues gloríese en el Señor, hombre, no se gloríe de uno. Y créanme que esto cuesta mucho trabajo, ¿eh? Esto como remate es mortal para nosotros, porque siempre estamos tentados a hacer algo o alguien. A mí me pasó mucho que al principio tenía conflictos y más con las mujeres, porque era normal. Las mujeres, tristemente, a veces son ninguneadas o pasadas a segundo plano. En estos tiempos, no crean que estoy hablando desde hace 100 años, en estos tiempos. Entonces, cuando la mujer empieza a descubrir que tiene una dignidad, que Dios le está resaltando en el Evangelio el Evangelio del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí vemos cómo está resalte y resalte siempre a la mujer. Y cuando la mujer se descubre como alguien amada por Dios, como alguien que le vale mucho a Dios, que es importante, porque Jesús estaba rodeado ¿de qué? De mujeres. Entonces, cuando la mujer va descubriendo esta etapa de su ser, empieza a tener una transformación, gracias a Dios, pues bien llevaditas, pues muy interesante, ¿no? Pero siempre había el problema de que empiezan a salir las protagonistas, las que, caray, yo no era así, ahora me siento así, ahora soy así. Pero digo, bien acompañadas, siempre será, pero esto es porque Dios así es lo que ha hecho. Dios siempre estará con nosotros y con todos, pero hay que entregarle el corazón. Así que ¿de qué nos gloriamos? Además, el mensaje, dijo San Pablo, el mensaje ni es mío, ¿verdad? A mí me mandaron a decirles esto, porque de querer, pues hacemos como los que no vienen a la misa, pues gritan que son bien poquitos, 50, y ni siquiera llegamos a 40. Entonces, pues como que no hay una congruencia, ¿no? en lo que se está pidiendo. Pero fíjense, por otro lado, también San Pablo no critica o no condena la auténtica sabiduría humana, porque pues la sabiduría humana es normal, uno quiere crecer y es parte de lo que Dios te ha dado, ir desarrollándote en la ciencia, por ejemplo, en la medicina, aunque todo tiene sus bemoles, pero es el desarrollo que Dios le permite al hombre, porque así lo hizo al hombre, no lo critica, pero sí critica la sabiduría que divide, la sabiduría que hace soberbio al ser humano. Ustedes ven que hay tanta gente exquisita en la televisión que todos saben, pero nada resuelven. Como esos que nos quieren imponer a nosotros todo lo que se supone que ellos dicen que es lo mejor, ¿verdad? Pero que sabemos nosotros que no es lo mejor. La cruz aparecía siempre en las predicaciones de San Pablo como la traducción del griego. En griego es escándalon, ¿verdad? Esa palabrita es escándalon. Se puede traducir literalmente como escándalo, aunque muchos la usan como piedra de tropiezo o tropezar. Pero realmente es eso, viene de ahí, del griego, escándalon, que significa literalmente escándalo. Entonces, para los judíos, ¿qué era eso? Es un escándalo.
¿Cómo va a ser posible? Y para los griegos eran pobrecitos, no, eso no tiene sentido, no, eso no puede ser posible. Si es el Hijo de Dios, no tiene sentido. Por eso San Pablo le dicen, cuando empieza Pablo a hablar del querigma, a dar el querigma, le dicen, por eso vengo a anunciarles que ese Dios que hizo a Cristo, que Cristo murió en la cruz y que resucitó, espérate Pablo, hasta ahí. Te oiremos en otro día. Ya por no decirle, estás bien loquito, ¿ah? Pero eso es lo que le dijeron, te oímos otro día. Entonces, pues terminando esta reflexión o esta experiencia, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo le hacemos? Porque hay que llevarnos un compromiso, no venimos únicamente para aprender y vámonos como los griegos llenos de sabiduría, sí dijeron esto y dijeron lo otro. ¿Pero qué vives? ¿Qué vas a vivir? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Cómo anteponer pues, los verdaderos valores reales y trascendentes en el mundo actual? ¿Cómo anteponerlos? ¿Habrá que cambiar la manera de dar el querigma? ¿Habrá que añadirle o quitarle algo al querigma, algo que la gente no esté aceptando o no le termine de convencer? ¿Eso? Definitivamente no. Decimos nosotros, ¿el Evangelio se acepta o se rechaza? Aquí no hay tintas medias. El querigma es exactamente lo mismo. ¿Se acepta o se rechaza? La fe en Cristo Jesús, es indispensable para nosotros, para llenarnos de luz y de verdad a todos nosotros, al ser humano. Miren, hace 3 días me acaba de pasar. Sube una persona y le iba bien contento y dice, ay Señor, ¿qué cree que me pasó? Y iba rezando, pues, me da tiempo de rezar el rosario y me faltaba el último misterio y dije, pues de aquí a que llego con ella, pues ya lo termino. Pero también hay personas que tienen necesidad de hablar. Y como me dijo un padre alguna vez, dice, bueno, pues si ahora no puedes hacer el apostolado de manera amplia, como tú sabes, como quieres, pues ese va a ser tu apostolado, que la gente cuando se suba a pedirte un servicio, se lleve algo de Dios. Y con eso me quedé hace como 3 años. Y me dice ella, ay Señor, ¿qué cree que me pasó? Pero como si ya nos conociéramos. Ya cuando hablan en ese tono, pues ahorita le seguimos, mamacita, ¿ya? Lo guardo, el rosario, y a ver. ¿Por qué? Porque es gente que quiere platicar. Dice, no, fíjese que en la mañana el señor que me trajo de allá de mi casa a mi trabajo, ahí donde me recogió, pues estaba muy serio. Dije, uy, señor, como que no quiere hablar, como que no quiere tomar partido, plática. Y dice, yo soy bien platicadora. Entonces dije, pues sí, ya me di cuenta que eres bien platicadora, ¿verdad? Dice, pero ¿qué cree que me dijo? Dice, oiga, dice, estaba yo a punto de hacer una oración. ¿Usted es católica? Sí. Dice, ¿puedo hacer una oración? Dice, claro. Dice, yo pensé que la iba a hacer en voz baja, pero no. Dice, luego empezó así a hablar como en latín, dije, ya sé dónde hay esos del don de lengua, ¿no? Pero no me fijé tanto en la crítica hacia la persona, sino en la intención que él hizo, porque la mujer estaba feliz, porque pidió por ella, por su familia, por todos los que se subieran a su plataforma, por todos los que le sirvieran a Dios y los que habían querido escuchar la alabanza de él. Óiganme, ¿eso cuándo lo hacemos nosotros? ¿Cuándo nos ha pasado a nosotros? Dije, no, pues no me va a ganar. No dije así, pero me dice, ¿cómo ves? No, dice, fíjese, todo ese día me ha ido muy bien, y quién sabe qué. Dice, que fíjese que yo una vez, el viaje era largo, era más o menos de aquí, de Colomos hasta por Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque. Había tramo para platicar. Y me dice la mujer, dice, es que, ¿sabe? Mis 2 primeros hijos, pues no los deseamos, pero fueron bienvenidos. Los queremos mucho. Después, ya que estaban grandes, pues mi esposo y yo ya nos casamos y bueno, ya ahí te van platicando su vida rápido, ¿no? Dice, pero ¿sabe qué? Yo tuve un aborto. Dice, yo no lo tuve y me hicieron que abortara porque el bebé ya estaba muerto. Pero ella me decía que tenía un sentimiento de culpa, que se sentía mal. Pues
Claro, es la consecuencia de que traes algo vivo, ¿verdad? Que no es tuyo, es de Dios y Dios lo dispuso. Y de alguna forma, aunque en su ignorancia religiosa, pero sí aceptaba esa responsabilidad. Y me dice, yo quisiera conocer más de Dios. ¿Y qué creen que hice? Pues ahí les va. Yo digo, mira, yo te voy a dar un consejo. ¿Tú quieres conocer de Dios? Yo te voy a presentar a un Dios crucificado. Y partiendo de la crucifixión de Dios y de su resurrección, tú vas a poder ir para atrás y vas a poder ir para adelante. ¿No me entiendes? No, digo, mira, dice en el libro de Jesús de Nazaret, en el primero, el Papa Benedicto XVI decía que no se puede entender a Cristo si no es a través de la crucifixión y de la resurrección, porque entonces dice él, ¿qué caso tendría conocer de un Dios que se encarnó en alguien? Sí, así lo pone él, en alguien, y que después resucitó. ¿Qué chiste tendría? Pues es Dios. Pero si nosotros entendemos de la cruz, porque en la cruz no se murió alguien subjetivo o un Dios como los protestantes del siglo III, me parece, los arrianos que decían que, pues como era Dios, pues a él no le dolió, no sufrió, no padeció, como aquellos que creen que la Virgen María no tuvo dolores de parto. Si las Sagradas Escrituras son bien claritas, le llegó el tiempo del alumbramiento. ¿Cómo les llega el tiempo del alumbramiento a las mujeres? Pues a través de los dolores, ¿no? O llevaban las cuentas matemáticamente, ¿no? Entonces yo le dije a esta persona, digo, mira, tú céntrate en la cruz, mira a la cruz, contempla a Cristo que murió por ti, y de ahí parte. ¿Por qué nació siendo Dios en el seno de una virgen? Y recórrele y síguele, y por qué padeció, y por qué murió en la cruz, y por qué resucitó. Pero no nada más resucitó, está vivo porque fue asunto, o sea, él se elevó al cielo. O sea, se fue al cielo. Ahí las Escrituras dicen, las Sagradas Escrituras dicen que todos volteaban ahí, que los ángeles dijeron, ¿qué están viendo? Pues ya se fue, pero está vivo y va a venir otra vez. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mejor manera de enfrentar esto es viviendo el querigma, aflojando todo lo que nos esté separando de Dios, permitiéndole que quite todo el cochambre que andamos cargando por culpa del pecado, de la envidia, de la soberbia, de la diferencia, de la indiferencia, del creer que somos superiores o que tenemos más. De esas 4 P's no se les olvide: poder, placer, parecer y poseer. Esas son la perdición de todo el ser humano. Y la sabiduría humana, olvídenla. Aquí tenemos la sabiduría. Con esto tenemos la manera de enfrentar el mundo y de darle solución al mundo. Nosotros, como hijos de Dios y como testigos del poder de Dios resucitado, es eso: abriendo el corazón para aquel que más lo necesita, para aquel que necesita ser escuchado. Hay personas que gritan de manera desgarradora, pero en silencio, que les hace falta saber de Dios. Esta mujer, Dios le dio la gracia y a mí la oportunidad de que lo dijera, pero hay mucha gente que sufre en silencio y pide a gritos que Dios le ayude, pero si nosotros no hacemos nada, entonces yo diría, pues vámonos así, con ese compromiso de hacer algo. Primero, que Dios me interpele, que Dios me toque, que Dios me transforme, y después, pues entonces vamos a lograr ser buenos servidores para Dios. Y un detallito, ya por último: en este servir a Dios, en este vivir el querigma en carne propia, porque es Cristo el que se va a meter en nosotros, no es muy placentero. Se sufre, y se sufre feo, se sufre fuerte. Nada más, no sé si tengo un minutito, padre, si tengo todavía un minuto, ¿ya no? Nada más les dejo la cita. En la primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 13, San Pablo dice que es un misionero, un apóstol. Mientras los aplausos son para ustedes, para nosotros es el desprecio. Mientras ustedes se sienten vivos, nosotros nos sentimos muertos. Mientras ustedes están a salvo, nosotros somos arriesgados, a nosotros intentan matarnos. Ustedes quedan bien, nosotros somos los malos.
Eso es lo que sucede. No es miel sobre hojuelas el seguir a Dios. Estar con Dios sí es. Servir a Dios sí es. Pero ante la gente, el sufrimiento será muy, muy fuerte. No sé si haya tiempo para alguna pregunta. Y si tiene una pregunta, que sea breve. Algo así como que, oye, ¿y Dios existe? Y te tenga yo que decir sí o no. Así de breve. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bendito sea Dios. Me entendieron, espero. Entonces, vamos a terminar con una oración de agradecimiento a Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por todos los beneficios que nos has otorgado. Te damos gracias, Señor, porque nos has enviado a tu Hijo Jesucristo para darnos vida y tener vida en abundancia. Te damos gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu para poder entender, comprender, y porque Él, con la parresía con la cual nos llena, nos hace hombres valientes, hombres esperanzados, pero en ti. Queremos agradecerte, adorarte, alabarte, glorificarte, honrarte y santificarte por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos. Agradecemos por medio de este reconocimiento. La Parroquia del Espíritu Santo otorga el presente reconocimiento a Álvaro Miranda Moreno por su valiosa participación como expositor en el Simposium de la Fe, impartiendo el tema ¿Se puede vivir la fe en nuestra época? Muchas gracias. Que Dios te siga iluminando. Le damos un fuerte aplauso. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Mañana los esperamos, primeramente Dios, con el tema Sabiduría para adultos. Muy bien. Buenas noches.